Hay cosas que desaparecen sin dejar rastro, una carta, un anillo, un avión. Pero hay otras desapariciones que desafían la lógica, que retuercen las leyes de la física y la razón. No hablamos de personas. Hablamos de cosas gigantes. Monumentos, máquinas, ejércitos enteros. Cosas tan grandes que, simplemente, no deberían poder desaparecer sin rastro. Y sin embargo, lo hicieron. ¿Qué pasaría si te dijera que, bajo el hielo del norte, yace un monstruo dormido, un artefacto capaz de borrar ciudades enteras, olvidado por los hombres que lo crearon? ¿Y si te contara que en Italia, hace más de un siglo, un tren entero con pasajeros cruzó un túnel y jamás volvió a salir? ¿O que un ejército de 500 barcos desapareció sin batalla ni testigos, dejando el mar tan quieto como un espejo de mercurio? ¿O que estatuas de piedra, tan pesadas como montañas, se desvanecieron del mapa, como si la tierra las hubiera tragado por vergüenza o hambre? Hay cosas que el mundo olvida. Y otras que el mundo decide esconder. En esta historia, viajaremos entre archivos militares sellados, desiertos africanos y mares sin fondo. Buscaremos los rastros imposibles de lo que ya no está, pero que una vez existió. Y quizá, cuando termine este relato, te preguntes algo tan simple como perturbador. ¿Qué otras cosas gigantes se han esfumado ante nuestros ojos y todavía no lo sabemos? Todo comienza con una bomba nuclear. No una lanzada, no una desactivada. Sino una bomba perdida. Enterrada bajo toneladas de hielo. Esperando. El monstruo dormido bajo el hielo. Enero de 1968. En plena Guerra Fría, el cielo sobre Groenlandia ruge con motores nucleares. El avión B-52G de Stratofor 3, cargado con 4 bombas atómicas, patrulla el Ártico como un buitre de acero. Su misión, volar sin descanso, 24 horas al día, para poder responder de inmediato a un ataque soviético. Pero esa noche, el destino decide jugar con fuego. Un cortocircuito. Una chispa. El fuego se extiende dentro de la cabina. Los pilotos intentan sofocar las llamas, pero el oxígeno y el combustible convierten el avión en una antorcha en el cielo. El comandante ordena abandonar el aparato. 7 hombres saltan al vacío. El octavo no lo logra. Minutos después, el B-52 cae como un meteorito sobre el hielo, cerca de la base aérea de Thule. El impacto genera una explosión tan grande que derrite la nieve en un radio de kilómetros. Pero, algo no cuadra. De las 4 bombas atómicas, solo se recuperan 3. La cuarta desaparece. Durante meses, equipos estadounidenses y daneses excavan el hielo. Buscan fragmentos, señales, cualquier rastro de uranio o plutonio. Pero nada. La bomba se esfuma. Oficialmente, el Pentágono declara el caso cerrado. Pero los satélites meteorológicos comenzaron a registrar una anomalía magnética bajo el hielo, a 300 metros de profundidad. Algo enorme, metálico, emitiendo radiación. Dormido. Algunos científicos daneses aseguraron que los niveles de radiación variaban en función de las fases lunares. Otros pensaron que era el movimiento del hielo. Pero un investigador civil, Niels Eriksen, desaparecido en 1982, dejó escrito en su diario algo más inquietante. No es el hielo el que se mueve. Es ello lo que respira. Las últimas imágenes satelitales de la zona muestran una grieta abierta, un túnel descendente, de origen desconocido. ¿Podría una bomba nuclear hundirse por sí sola? ¿O fue arrastrada? En 2011, el deshielo del Ártico dejó ver estructuras metálicas bajo el agua. La CIA clasificó las imágenes como altamente confidenciales. Algunos expertos creen que el dispositivo, un MK-39, no solo sigue allí, sino que nunca detonó porque no debía hacerlo todavía. Un artefacto esperando su momento, como si hubiera sido tragado por la Tierra no para ocultarlo, sino para protegerlo. Y cada año, cuando los glaciares se derriten un poco más, el monstruo bajo el hielo se acerca. El convoy que cruzó el tiempo. Italia, verano de 1911. 2 docenas de pasajeros abordan un tren de lujo de la compañía Zanetti. El recorrido, Roma a Lombardía. El clima es perfecto, el cielo despejado. Pero al llegar a un túnel cerca de Lombardía, el tren entra y nunca sale. En la otra boca del túnel, los trabajadores esperan.
El humo negro debería salir, el sonido de los rieles, los silbatos. Pero no hay nada. Cuando los obreros entran a buscarlo, el túnel está vacío. Solo encuentran una nube de polvo blanco y un olor a ozono. Ningún vagón, ningún pasajero. En los archivos del Vaticano figura una declaración de un monje benedictino de 1955 que afirma haber visto, en los Abruzos, un tren antiguo emergiendo entre nubes de luz verdosa. Lo describió como si hubiera atravesado el tiempo. El tren Zanetti habría sido absorbido por una especie de anomalía electromagnética, una grieta temporal abierta por un fenómeno natural desconocido. Curiosamente, en México, durante los años 90, un campesino juró ver un tren de otro siglo cruzar los campos al anochecer, sin vías, flotando. Dentro, según él, había caras pálidas congeladas en el tiempo. El ejército tragado por el mar amarillo. Año 1363. China está dividida por la guerra. La dinastía Yuan, heredera de los mongoles, lucha por mantener el poder. Frente a ellos, el ejército rebelde de Zhu Duanzan, el hombre que más tarde fundaría la dinastía Ming. En el río Yangtze, una flota de más de 500 barcos se prepara para la batalla. Son naves de guerra, cargadas de armas, pólvora, hombres, alimentos, y el destino de un imperio. Pero esa noche, el viento cambia. El mar, que había estado calmo durante días, se vuelve de un verde oscuro casi negro. Los vigías del primer barco informan de un fenómeno extraño, una línea de espuma luminosa que se mueve bajo el agua, serpenteando hacia ellos como una criatura viva. En cuestión de minutos, el horizonte desaparece. El cielo y el mar se funden en un mismo color. Y uno a uno, los barcos comienzan a hundirse sin explosiones, sin fuego, sin gritos. Solo el silencio. Casi 500 embarcaciones desaparecen en menos de una hora. Los pescadores de la zona juraron haber visto durante años luces en el fondo del mar. Algunas noches, aseguran, se escuchan tambores bajo el agua. En 1995, un submarino chino exploró una zona del mar amarillo conocida como la grieta de Lianyu. A 700 metros de profundidad, encontraron fragmentos de madera petrificada, bronces deformados, y restos de pólvora incrustada en la arena. Pero la zona presentaba un fenómeno inexplicable, una fuerza magnética tan intensa que los instrumentos fallaban. Los sensores térmicos detectaban una presencia fría, una masa densa y cambiante. El informe fue clasificado inmediatamente como secreto de Estado. En el folclore costero, los marineros cuentan la leyenda de los hombres del agua. Espíritus de los guerreros que hundió el mar, condenados a remar eternamente en la oscuridad. Cada 100 años, dicen, las olas se abren y los cascos de las naves vuelven a flotar por una noche. Nadie que haya intentado verlos ha regresado. Cuando los satélites observaron la zona, descubrieron que el fondo marino tenía forma de espiral. Como si algo hubiera succionado los barcos hacia el centro del planeta. Una boca. Un hambre antigua. El gigante que volvió a ser arena. Egipto, 1933. El desierto despierta con el sol y el polvo baila sobre las ruinas del pasado. Los arqueólogos trabajan bajo el cielo inmenso de Tebas, cerca de los colosos de Memnón, dos estatuas de piedra que han vigilado el valle del Nilo durante 3000 años. Pero un día, algo cambia. Uno de los colosos, el oriental, simplemente deja de estar allí. Los habitantes de Luxor juran haberlo visto esa mañana, iluminado por el amanecer. Pero cuando el sol alcanzó su punto más alto, el gigante ya no proyectaba sombra. El espacio donde debía estar quedó cubierto por una fina capa de polvo rojizo. Los instrumentos de los arqueólogos detectaron una vibración leve, como un eco dentro de la tierra. Esa noche, una tormenta de arena cubrió la región durante 3 días. Cuando terminó, el coloso nunca volvió a verse. El gobierno egipcio explicó que el coloso había colapsado y sido cubierto por el desierto. Pero las fotografías aéreas tomadas antes y después muestran una anomalía perfecta. Un hueco de forma humana en el suelo, de más de 18 metros de profundidad. Como si la estatua se hubiera desintegrado verticalmente. En 1958, una expedición soviética analizó el terreno. Encontraron minerales que no pertenecían a esa zona del Nilo, sino al lecho marino. Y junto a ellos, fragmentos de piedra fusionada, con marcas de calor de más de 2000 grados. Hay quien dice que el coloso no desapareció. Que despertó.
que Memnón, hijo de la aurora, cansado de soportar los siglos, se levantó una madrugada para caminar hacia el sol que lo creó. Algunos nómadas aseguran que, durante ciertas noches sin luna, una sombra humana se perfila en las dunas, avanzando lentamente hacia el este. Como si el gigante aún estuviera andando. El monumento que caminó por su cuenta. Etiopía, 1937. El ejército italiano ocupa la ciudad sagrada de Aksum. En el centro se alza un monolito colosal de granito oscuro, de más de 24 metros, el obelisco de Aksum, erigido hace 1600 años. Mussolini ordena trasladarlo a Roma como símbolo de poder. Durante semanas, los ingenieros lo desmontan pieza por pieza, lo transportan en tren, luego en barco, hasta que finalmente lo levantan en la Piazza di Portacapena, frente al Ministerio de Colonias. Pero lo que los italianos no sabían era que ese monumento no era solo piedra. Los sacerdotes etíopes advirtieron que el obelisco guardaba el espíritu del guardián del cielo. Que quien lo moviera sin permiso, traería calamidad. Y así fue. Años después, Roma sufriría la guerra, la ruina, el exilio. Pero lo más extraño ocurrió décadas más tarde. En 1970, durante una tormenta eléctrica, el obelisco, según testigos, vibró y cambió de posición unos centímetros, sin que nadie lo tocara. Las cámaras de seguridad captaron un parpadeo de luz verdosa que salió del monolito. 2 semanas después, desapareció. Al amanecer, solo quedaba su base vacía. No hubo rastro de maquinaria, ni huellas, ni fragmentos. Roma despertó con una pregunta imposible. ¿Cómo puede desaparecer un bloque de 160 toneladas sin ser visto? En 2005, un satélite italiano detectó una sombra vertical proyectada sobre Aksum, en el mismo lugar original de donde fue robado. El obelisco había regresado solo. Y allí sigue, erguido entre los restos de templos olvidados. Los ancianos de Aksum dicen que de noche emite un zumbido bajo, casi imperceptible. Dicen que late. Como si recordara el viaje forzado, esperando la próxima llamada. Cuando la tierra devora a los gigantes. Bombas, trenes, ejércitos, estatuas, obeliscos. Cosas gigantes. Cosas que desafiaban el orden natural del mundo. Todas desaparecieron. Todas dejaron tras de sí un hueco. ¿Y si la Tierra tuviera su propia forma de defensa? ¿Y si cada vez que el ser humano construye algo demasiado grande, demasiado poderoso, la Tierra lo traga para restablecer el equilibrio? El monstruo bajo el hielo. El tren que cruzó el tiempo. El ejército tragado por el mar. El coloso que caminó hacia el sol. El obelisco que regresó solo a su templo. Distintos lugares, distintas épocas. Pero el mismo patrón. La desaparición sin rastro de lo desmesurado. Como si el planeta tuviera un instinto invisible. Una forma de decir, hasta aquí. Y quizá, solo quizá, lo que llamamos misterios del mundo no sean errores, sino actos de equilibrio. Tal vez cada una de estas desapariciones sea un recordatorio. Que la soberbia humana siempre tiene un límite. Que lo que se eleva demasiado, tarde o temprano, la tierra lo reclama. El silencio de los gigantes. Si miras el mapa del mundo y unes los lugares donde desaparecieron estas cosas, formarás una línea sinuosa que recorre el planeta. Groenlandia, Italia, China, Egipto, Etiopía. Todos bajo un mismo pulso. Algunos geólogos lo llaman la resonancia Schumann. Yo lo llamo el latido del planeta. Porque quizá el mundo no solo respira. Quizá también recuerda. Y cuando siente que el peso de nuestras creaciones lo aplasta, actúa. Sin ruido. Sin fuego. Sin rastro. Así desaparecen las cosas gigantes. No como castigo, sino como advertencia. Porque, tal vez, lo que más teme la Tierra no son las bombas, los ejércitos o las estatuas. Sino nuestra memoria. Que algún día recordemos que ella también tiene poder. Y si este relato te ha hecho mirar al mundo con otros ojos. Si te ha hecho dudar de lo que creías sólido. Si te ha recordado que aún existen misterios enterrados bajo el hielo, bajo la arena o bajo el tiempo. Suscríbete a Te Cuento un Histocuento. Porque cada semana, aquí, los mitos vuelven a respirar. Y las cosas que el mundo olvida.
Vuelven a hablar.